Hola chicos, bienvenidos a otra clase de la Escuela Dominical. Este domingo vamos a seguir viendo sobre la palabra de Dios y vamos a estar hablando específicamente sobre un corazón perfecto, un corazón sin mancha como fue el corazón del Salvador de Cristo Jesús. Este domingo lo que vamos a ver es unos versículos en Mateo capítulo 4, que fue cuando Jesús fue tentado, porque así como vos y como yo que tenemos situaciones que es una tentación todos los días, Jesús también estuvo en esas situaciones. Así que vamos a empezar a leer Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vemos que Jesús fue llevado a un desierto, a un lugar apartado donde estaba solo, donde no estaban ni sus discípulos, ni la gente que más adelante vamos a ver que lo seguía continuamente, estaba él solo. Y fue con un propósito. El versículo 1 dice que fue para ser tentado por el diablo. Entonces acá ya vemos que arranca como a ponerse interesante la cuestión porque iba a estar enfrentándose a una dificultad muy grande. Vamos a seguir leyendo. Versículo 3. Y vino él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dijimos que Jesús había estado 40 días y 40 noches en ayuno, es decir, sin comer. Y acá Satanás lo tienta con una necesidad que estaba sintiendo, que es que él tenía hambre. Entonces le dice: Jesús, si vos sos el Hijo de Dios, como vos decís, hacé que estas piedras se conviertan en pan. El enemigo ya sabía que Jesús era el Hijo de Dios y ya sabía que él iba a vencer a la muerte y que iba a ser el medio por el cual nosotros podemos tener vida eterna y podemos pasar de muerte a vida. Él ya lo sabía, pero sin embargo lo estaba poniendo a prueba. Sin embargo, Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le respondió con una porción de la Biblia. Jesús le respondió con palabra de Dios. Y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acá vemos que el enemigo quiso tentar a Jesús para que satisfaga de una manera rápida una necesidad que tenía. Le dijo: tenés hambre, usa tus poderes divinos y hace que estas piedras se transformen en pan y come. Sin embargo, Jesús sabía que ese no era el propósito del que él esté ahí. Jesús sabía que esa no era la forma en la que Dios quería que sus necesidades sean satisfechas. Y acá es donde nosotros podemos aprender algo para nuestra vida diaria. El pecado no es tener necesidad, porque todos tenemos necesidades, porque somos humanos y todos tenemos necesidades. El pecado está en satisfacerlas a nuestra manera, en nuestro tiempo y en nuestra forma, y no esperar en que Dios satisfaga esas necesidades. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El pináculo era un lugar muy muy alto. Y en el versículo 6 leemos que le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, o sea, tírate, arrojate del pináculo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Acá Satanás cita un versículo de la Biblia. Lo cita casi completo, y acá está donde está el engaño tan típico del enemigo que quiere continuamente engañar a los hijos de Dios. Satanás cita un versículo que está en Salmos 91, que vamos a leer, que dice: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en la piedra. Es verdad que la Biblia dice que Dios va a mandar a sus ángeles para que anden cerca nuestro, para que nuestro pie no tropiece en la piedra. Pero algo que es importante es la segunda parte del versículo 11, que dice que te guarden en todos tus caminos. Es decir, Dios va a mantenernos seguros, nos va a cuidar siempre y cuando estemos caminando en su voluntad, siempre y cuando estemos caminando en sus caminos. Porque nosotros no podemos desviarnos de la voluntad de Dios, hacer lo que nosotros queremos, vivir nuestra vida como a nosotros nos parece y pedir que Dios nos resguarde y que nos proteja de los males a los que nosotros mismos nos estamos exponiendo. Así que vemos que Jesús le responde otra vez exponiendo la palabra de Dios y dice: Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Acá citó otra vez un versículo que está en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Vamos a seguir leyendo. Versículo 8. Otra vez, es decir, la tercera vez, le llevó el diablo a un monte muy muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Acá el enemigo le está ofreciendo a Jesús un montón de reinos, un montón de tierra que me imagino que sería hermosa
Y le dice, todo esto puede ser tuyo ahora, en este momento, si vos me adorás a mí. Sin embargo, en verdad, el enemigo una vez más estaba queriendo engañar, al Hijo de Dios. Porque todo eso ya era de Cristo. Jesús era el Hijo unigénito, es el Hijo unigénito de Dios. Dios es el Creador, es el dueño de todas las cosas. Entonces, en verdad, Satanás estaba ofreciéndole a Jesús algo que ya era de él. Sin embargo, lo que acá es importante es que él le dice que se lo puede dar en ese momento. Le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Lo que le está ofreciendo acá Satanás es, podés tener todos estos reinos si me adorás a mí. ¿Qué implicaba que Jesús adore a Satanás? Implicaba que no adore, que haga como que le dé la espalda a la voluntad de Dios. Y sabemos que eso no es lo que está bien. Y si Jesús le daba la espalda a la voluntad de Dios y se obedecía a la voluntad de Dios, iba a estar incumpliendo con el único propósito con el cual vino a la tierra, que fue para morir en una cruz por tus pecados y por los míos, para que nosotros podamos tener vida eterna en el cielo y podamos presentarnos justificados delante de Dios. Todo esto no podía pasar si Jesús tenía pecado en su corazón. Entonces, si Jesús decidía recibir todos esos reinos y adorar a Satanás, no iba a tener pecado en el corazón y ya no iba a poder cumplir el propósito. Entonces, Jesús, una vez más, le responde a Satanás con parte de una porción que nosotros podemos leer hoy en día en la palabra de Dios. Y dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta porción de la Biblia la podemos encontrar en, espérame un segundito, Deuteronomios 6:13. Y acá vemos que Jesús le respondió las 3 veces a Satanás con la palabra de Dios. En el versículo 11 dice que entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo vio que Jesús no iba a caer en sus trampas, que estaba cimentado, que estaba bien plantado sobre la palabra de Dios. Y algo que me llamó la atención las veces que leí este versículo preparando la clase, es que Jesús no hizo frente a la tentación con poderes divinos, no hizo frente a la tentación con algo que ni vos ni yo podemos tener hoy en día. Jesús hizo frente a la tentación con oración, estando en comunión con el Señor, recibiendo la gracia, sabiendo que tuvo un corazón humilde. A ver, si leemos versículos antes del capítulo 4, vemos que Jesús se bautizó y que estaba obedeciendo algo que estaba en la palabra de Dios, que es algo que Dios quiere que sus hijos hagan, es parte de los mandamientos, de las cosas que Dios quiere que sus hijos hagan. Entonces vemos que Jesús se bautizó porque era algo que era agradable a su Padre. Vemos que se mantuvo en oración, que estuvo en comunión con su Padre, pero por sobre todas las cosas tenía en su corazón atesorada la palabra del Señor. Que eso es lo más importante, por lo menos para hacerle frente a la tentación, porque si nosotros recordamos que el momento de tentación, cuando estamos enfrentando y estamos luchando, recordamos qué es lo que Dios nos dice en la palabra, recordamos versículos que se oponen a eso que tenemos enfrente, a eso que el mundo nos ofrece, es mucho más fácil, ni que hablar si encima estamos orando y estamos en comunión con el Señor, es mucho más fácil hacerle frente a la tentación. Porque lo que tenemos que pensar es que cuando nosotros cedemos a la tentación, cuando nosotros decidimos avanzar sobre ese camino que sabemos que no es el mejor, vamos a estar sirviéndole al enemigo y no al Señor. Vamos a estar caminando caminos del enemigo y no los caminos perfectos y agradables que Dios preparó para nosotros. Y algo que tenemos que tener muy presente es que, como dice en Efesios, Efesios capítulo 6, versículo 12, vamos a hablar desde el 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué nos dice acá? Que estemos firmes en el Señor, fortalecidos en el Señor y en su fuerza, para que podamos hacer frente y estar firmes contra las acechanzas, contra las tentaciones del diablo. Y esto es una parte que me parece que es súper importante de recordar, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Como nosotros, siendo humanos, teniendo nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza de hombre, vamos a pretender hacerle frente a huestes celestiales a huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Como nosotros, siendo humanos, vamos a pretender ganarle por nuestros propios medios
a las tentaciones que Satanás nos pone enfrente. Es imposible, no se puede. La única forma que podemos hacerlo es estando vestidos de la fortaleza del Señor, y como dice en el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Eso es más o menos lo que les quería compartir. Espero que les sea de bendición, que les haya gustado, y nos vemos el domingo que viene.